la anterior vez habíamos quedado en esta parte de ver qué sucedía en el alveolo. Por lo tanto, vamos a hacer un esquema de este alveolo pulmonar de esta manera, lo esquematizando un globo. ¿Está bien? Vamos a ir poniendo cosas en este alveolo para entender cuáles son los problemas si es que no existiera esta sustancia denominada suprarrenal. ¿Está bien? El epitelio que reviste cada alveolo pulmonar es un epitelio que representa dos tipos de células. Las células que se denominan neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son este tipo de células que lo he esquematizado de esta forma y que revisten toda la pared del alveolo pulmonar. Tenemos 300 millones de alveolos pulmonares aproximadamente. Entonces, acá, adicionalmente, el mayor número de células son los neumocitos tipo 1. Y tenemos unos cuantos neumocitos tipo 2. ¿Lo ven? Ahí, unos. Entonces, estos neumocitos tipo 2 tienen una función fundamental que es la producción del surfactante. Entonces, ¿quién produce el surfactante? Es el neumocito tipo 2. Sí, doctor, te escucho mucho. Sin barbijo, doctor, señor. Como dicen, vamos a hacer caso al pueblo, ¿no? Salí. Las bases. Bueno, entonces, este alveolo pulmonar, que tiene estos dos tipos de células, que viste, tiene un líquido que lo baña. ¿Está bien? Este es un líquido. Y con este tipo de diseño vienen los problemas si no existiera esta sustancia denominada surfactante. 3 son los problemas del alveolo. ¿Está bien? Primero, tiende a querer colapsar. Y entiéndase que por colapsar, esto parece un globo, ¿cierto? Si ustedes están agarrando por acá y están bloqueando la boquilla del globo, si lo sueltan, ¿qué pasa? Se desinfla, ¿no? Entonces, entiéndase que hay una fuerza, ¿sí?, que va a hacer que este globo se desinfle. Y a eso nosotros le llamamos colapso. Por eso es que los pulmones pueden colapsar. Si es que te perforan el pulmón, colapsan, ¿no? La presión desaparece y se colapsa. Entonces, el primer problema que tiene este alveolo pulmonar es que tiende a querer colapsar, o sea, a desinflarse. ¿Está bien? Ese es el primer problema. El segundo problema es de que ustedes creen que todos los alveolos pulmonares tienen este mismo tamaño. Me refiero que cada alveolo pulmonar es del mismo tamaño. Por supuesto que no. Entonces, al existir distintos tamaños de alveolos, tenemos inestabilidad, que más adelante lo vamos a entender. ¿Está bien? Tiene inestabilidad. También al quererse desinflar, o sea, colapsar, ¿recuerdan que había aquí al lado? ¿Con quién va a ser la difusión del dióxido de oxígeno? Con el capilar. Entonces, el capilar ahí, y el vaso sanguíneo dentro, ¿qué tiene? Tiene células que son los eritrocitos, los
eritrocitos, las plaquetas, dentro de los elementos formes de la sangre, y tiene el plasma sanguíneo. Tiene proteínas plasmáticas, sistema de complemento, bueno, hay un montón de cosas, pero tiene líquido. Entonces, al querer esto colapsar, y el vaso sanguíneo está aquí tan pegadito, ¿se acuerdan que había una imagen que les mostraba? Creo que después también tengo una, que era 0,2 de micras la distancia, porque el oxígeno y el dióxido de carbono tienen que pasar y tiene que haber la hematosis, ¿verdad? ¿Recuerdan? Ventilación pulmonar, ventilación alveolar, pero que no se hayan olvidado. Entonces, la hematosis, que es ese intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, tiene que estar relacionado a una intimidad entre el capilar y el alveolo. Pero el capilar tiene plasma, y cuando este alveolo quiere colapsar, a veces quiere succionar líquido, plasma. Y si es que ocurriera eso porque hay una lesión en este alveolo pulmonar y saca líquido del vaso sanguíneo, entonces se produce un edema. ¿No? Entonces quiere generarse edema. Ojo, eso si es que no hubiera esto. Pero gracias a la estructura, a la biología, los que creen en Dios, yo sí, gracias a Dios, bueno, nuestro organismo está diseñado y tiene esta sustancia que evita estos tres problemas que tienen el alveolo. Tendencia a colapsar, la inestabilidad, porque no todos son del mismo tamaño, y la tendencia a querer producirse edemas por succión de lo que es el plasma sanguíneo, y en este caso sería un edema pulmonar. ¿Está bien? Bueno, hay distintas formas en las que se podría producir un edema pulmonar. Bueno, pero esa es una situación. Para entender todo eso, entonces, vamos a hacer una descripción un poco de esto. ¿Está bien? Prestenle atención a esto. ¿Ven? Estamos haciendo un corte chiquito de acá. Vamos a entrar dentro del alveolo. Y aquí está la pared del alveolo. Y estos son los neumocitos tipo 1. Y aquí arriba vamos a tener un neumocito tipo 2. ¿Y esto qué es? El agua. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el líquido. Las moléculas, esto es una pequeña porción de acá, ¿sí? Pequeñita. Entonces, todas las moléculas de agua, y alguna vez todos hemos visto, no creo que nadie no lo haya visto, cuando tú juntas dos gotitas de agua y están bien próximas, ¿han visto que se unen? ¿Sí? ¿Se unen? ¿Han visto Terminator? ¿Han visto el 2? ¿Sí? ¿Han visto el nuevo Terminator que viene y su gotita de lo que está construido? ¿Sí? ¿Se pega? ¿Qué es eso? Hay tensión, hay presión, hay fuerzas, ¿sí?, que tienen las moléculas de agua para generar una cierta atracción. ¿Está bien? Por eso las dos gotitas de agua, si ponen en una roseta de vidrio o en algo que sea lo suficientemente liso, ponen las dos gotitas próximas y cuando están en cierta distancia, como si tuvieran un imán, se juntan. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que ocurre acá porque hay fuerzas que tienden, ¿sí?, a jalar a cada una de las moléculas del agua que está revistiendo este alveolo, tiene líquido, ¿sí?, en esta superficie. Pero si ustedes consideran lo siguiente, las flechas, esta molécula, vamos a tomar en cuenta, esta molécula de agua genera una presión hacia este lado, hacia este lado, hacia este lado y hacia este lado. Al encontrar resistencia con todo lo que le rodea, de cierto modo está en un equilibrio. ¿Está bien? Está en un equilibrio. Y todas las moléculas de la parte más basal están en equilibrio porque tienen a alguien donde le da un cierto equilibrio. O sea, esta molécula alrededor no tiende a desplazarse tanto porque tiene las fuerzas medio equilibradas, excepto estas de aquí. Estas no tienen fuerzas a este nivel quien las pueda retener o mantener en esta situación.
¿qué sucede con las moléculas más superficiales de acá? Porque ya les dije, esto es acá y las moléculas más superficiales estuvieran por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Tienden a querer ser succionadas hacia el interior. Hay una fuerza que las quiere jalar porque no hay nada aquí arriba que las retenga. Entonces estas moléculas las quieren succionar. Y entiéndase que eso pasa en todo este alveolo, en toda esta superficie líquida. Es por eso que hay una presión interna del alveolo que tiende a querer colapsar. Esto se quiere cerrar por la fuerza que ejercen las moléculas de agua. Entonces el surfactante tiene que ubicarse en una posición que evite eso. Y eso es la presión de colapso, porque esto es una presión que se genera. Las moléculas de agua de la superficie de acá quieren ser atraídas, y si tomamos en cuenta toda la circunferencia del alveolo, entonces esto quiere colapsar, se quiere desinflar, ¿sí? Entonces es el colapso. Por lo tanto, tiene que existir una forma de equilibrar eso, y es el surfactante que lo hace, ¿sí? Entonces la tendencia a la presión es mayor. Esto lo describieron, bueno, se dice, Laplace lo describió, pero dicen dentro del chisme, que les gusta el chisme, a todos, ¿no? Bueno, trabajó con Laplace y tenía dos colaboradores que eran Jung y el otro nombre no recuerdo, y supuestamente Jung y el otro eran los que han hecho el trabajo y Laplace es el que se lo ha aprovechado, ¿no? Y lleva el nombre de Laplace, lo van a encontrar con el Laplace. Pero bueno, es un asunto. ¿Qué es lo que han hecho? Todos hemos visto, o hemos hecho alguna vez las pompas de jabón, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando tú lanzas una pompa de jabón, revienta en algún momento, ¿cierto? Sí. Hagamos de cuenta que este alveolo, por ejemplo, ahorita esto está cerrado. Cerremos esto imaginariamente. Y ahora esto es una pompa de jabón. ¿Está bien? Esas burbujas de jabón que se lanzan y luego explotan, tienen fuerzas internas que la hacen colapsar. O sea, hay una fuerza interna que la hace reventar, pero también tenemos fuerzas externas que la hacen reventar. ¿Se entiende? Entonces, en las burbujas o en las pompas de jabón tenemos dos fuerzas, una interna y una externa, que hace que se reviente. O sea, hay una presión interna y una presión externa. ¿Qué pasa cuando han sido descubiertas? Porque lo descubrieron de esa forma. Dijeron que la tensión que se produce es igual a 4, y tómense en cuenta de que 4 lo vamos a dividir en 2. 2 es la presión de colapso interna de la pompa de jabón y 2 es la presión externa. ¿Está bien? Por eso es 4. Que la presión o la tensión que se genera sobre la superficie de esa pompa de jabón, ¿sí? 2 es externa y 2 es interna. Y que esto es igual a la presión de colapso. ¿Qué quiere decir? Que tanto la tensión interna como la externa hacen que reviente. Y esa es la presión de colapso, ¿sí? Que reviente o que se desinfle en todo caso. ¿Está bien? Y luego está R, que es el radio. Pero como en el alveolo pulmonar tenemos fuerzas externas, entonces se analizó y dijo, no tenemos fuerzas externas. Por lo tanto, cambiaron. Al no tener fuerzas externas, entonces van a encontrar esto. Que la tensión superficial en el alveolo pulmonar, a diferencia de una pompa de jabón, no es de 4, sino solamente de 2. ¿Por qué? Porque en el alveolo pulmonar, ahora esto es el alveolo de nuevo, este solamente tiene una presión de colapso interna. ¿Por qué? Por las moléculas de agua. ¿Está bien? Y por eso cambió a 2. Y esto es que la tensión superficial o la tensión que se va a generar en este alveolo
es igual a la presión de colapso, pero inversamente proporcional al radio. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor tensión superficial o a mayor tensión, mayor presión de colapso. O sea, es más fuerte que este alveolo quiere colapsar. Y ahora vamos a entender qué es inverso al radio. ¿Por qué? Porque no todos los alveolos tienen el mismo radio, o sea, la misma circunferencia. No todos los alveolos son del mismo tamaño. ¿Está bien? Vamos a volver a repetir eso. Entonces, la tensión es igual a la presión de colapso. ¿Está bien? Vamos a poner dos alveolos de distinto tamaño. Y aquí vamos a hacer ese juego para que ustedes lo entiendan muy fácil. ¿Qué pasa si la tensión superficial o la tensión que se genera en este alveolo sube? ¿Qué pasa con la presión de colapso? O sea, si la tensión sube, es directamente proporcional a la presión de colapso. Por lo tanto, aumenta. ¿Listo? Entonces, si la tensión superficial o la tensión que se genera en el alveolo sube, la tensión o la presión de colapso sube. Si la tensión superficial baja, ¿qué pasa con la presión de colapso? Baja. ¿Listo? Al decir que es inversamente proporcional al radio, vamos a decir lo siguiente. ¿Este alveolo tiene mayor radio que este? Sí. Por lo tanto, se dice que en el alveolo que es más grande, la presión de colapso va a ser menor. Y en el que es más pequeño, la presión de colapso va a ser mayor. Por lo tanto, si el radio es mayor, aquí viene la situación que a veces a uno le confunde. Esto era la tensión que se genera en el alveolo. Si esto es mayor, es directamente proporcional, por lo tanto esto es mayor. Si este es menor, este es menor. Pero esto es inverso, o sea, al revés. Quiere decir que a mayor radio, menor presión de colapso. Y si el radio es más pequeño, listo. Entonces, ya está. ¿Ven? Si el radio es menor, entonces la presión de colapso va a ser mayor. Listo, ya lo entendieron, ¿verdad? Perfecto. Ya está. Vamos a ponerlo todo, ¿está bien? Bueno. Entonces, ya sabemos que este alveolo tiene un problema que es el colapso, tiene inestabilidad porque no todos son iguales, ahora vamos a hablar de la inestabilidad. Y el problema del edema que puede ocasionarse si es que se daña la relación entre el alveolo y el capilar. Entonces, en esta parte teníamos estos neumocitos, ¿cómo se llaman? Tipo 2. ¿Y los neumocitos tipo 2 qué producen? Surfactante. Listo, le vamos a hacer este amarillo que es el surfactante. El surfactante es una sustancia que está compuesta por 90% de lípidos y 10% de proteínas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿El lípido qué es? ¿Y la grasa y el agua se mezclan? No. Entonces, este neumocito tipo 2 produce este surfactante, pero como este surfactante no interesa que se quede aquí abajo, ¿qué tiene que pasar con este surfactante? Tiene que acomodarse en esta parte. ¿Por qué? ¿Recuerdan que estas moléculas de agua de aquí no tenían quien desequilibre las fuerzas y querían ser succionadas? Porque si esto quiere succionarse, esta parte de aquí tiene una presión mayor, entonces esto se quiere
o colapsar, se quiere desinflar. Pero lo que tiene que ocurrir con ese surfactante es que tiene que acomodarse en ese lugar. ¿Está bien? ¿Listo? Pero no se olviden que esa es la que produce. Bueno, ¿está bien? Entonces, el surfactante tiene que acomodarse en este sector, por lo tanto aquí ya se generan fuerzas y se equilibran. Entonces estas moléculas de agua ya no quieren colapsar. ¿Se entiende? Y como ya no quieren colapsar, entonces esto ya no quiere desinflarse. Entonces se equilibra. Y como esto ya no quiere desinflarse, entonces ya no va a haber presión que jale al plasma. Por lo tanto, aquí se solucionan dos problemas. El colapso se solucionó con el surfactante, que se produce desde que naces, y el edema también se solucionó, porque cuando esto quiere desinflarse, si todo esto está en orden, no va a jalar líquido. Pero ¿qué pasa con la inestabilidad? Que es lo que vamos a ver aquí. ¿Está bien? Ahora, esta parte de acá no solamente es grasa o líquidos, ¿sí? Ácidos grasos, sino también tiene proteínas, y esas son denominadas apoproteínas, que son A, B, C y E, y además tiene inmunoglobulina G. ¿Recuerdan que las inmunoglobulinas son anticuerpos? Y sirven para la opsonización, por si acaso. Y tiene también albúmina. Entonces, ¿recuerdan que también teníamos un macrófago aquí? ¿Verdad? Hay un macrófago alveolar que está ahí de centinela por si algo entra, porque todo lo que respiramos es limpio, ¿no? Tiene que limpiarse, humidificarse, calentarse, y pese a eso, si llegara alguna sustancia, tiene un macrófago centinela ahí que pertenece al sistema fagocítico mononuclear para que defienda a este pulmón y a cada alveolo pulmonar. Entonces tenemos ahí un sistema de macrófagos distribuidos por todo nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la inestabilidad? Porque el surfactante vino a solucionar este problema. La presión de colapso se equilibra, la tensión se equilibra, y no importa si el radio es mayor en este y es menor en este. Se solucionó el problema del colapso, se solucionó el problema del edema, pero falta el problema de la inestabilidad. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando este alveolo, en la inspiración, entra aire acá, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, cada vez que tú inspiras, entra el aire a todos los alveolos pulmonares. ¿Sí? La ventilación pulmonar, recordarán ustedes. Inspiración, expiración. ¿Sí? Pero cuando tú expiras, el aire de este alveolo no solamente sale, sino viene a este otro alveolo. Y viceversa, cuando este alveolo expulsa el aire, viene a este otro lado. Si no existiera este surfactante para corregir la inestabilidad, así es nuestro organismo de maravilloso, ¿qué es lo que sucedería? Este alveolo tendería a querer achicarse más, se achicara más, y este otro tendería a crecer un poco más. ¿Por qué? Porque las presiones que se van a generar, este pasando a este otro lado y este un poquito a este otro lado, no son equilibradas. Y este alveolo tendería a achicarse con el tiempo y perderías alveolos. ¿Te imaginas ir perdiendo más alveolos? ¿Qué es lo que pasa con el coronavirus, no? La capacidad pulmonar, los que han tenido y han sido afectados en la vía pulmonar, ha habido colapsos. O sea, a este nivel ha habido problemas, porque se activaba la coagulación. ¿Recuerdan? Tomábamos aspirina. ¿Sí o no? Uno dentro de los esquemas estaba la aspirina, antiinflamatorios para inhibir la respuesta inflamatoria, porque la respuesta inflamatoria es destructiva. ¿Se imaginan este alveolo tan delicado? Entonces, succiona. Si esto quiere colapsar, succiona. Y las capacidades pulmonares han disminuido. Es un problema. El asunto es el siguiente, ¿sí? Este alveolo, ¿sí?, con ese desequilibrio
tendería en el tiempo y tu capacidad pulmonar empezaría a reducirse. ¿Cómo soluciona el problema el surfactante? De la siguiente forma. Ustedes dijeron que este alveolo de acá necesita más surfactante que este alveolo de acá. ¿Sí? O este alveolo necesita más surfactante que este. Este necesita más porque ya habíamos dicho de que a menor radio, mayor presión de colapso, ¿verdad? ¿Cierto? Pues no. Pues no. Sí, luego por eso me va mal en los parciales. ¿No? Pues no. A ver, les cuento de que si nosotros, solo como ejemplo, le ponemos un poquito de surfactante, 10 gramos, ¿qué tal es? ¿Sí? Pues le ponemos 10 gramos aquí un poquito de surfactante, pero en este otro lado le ponemos también 10. Y así se soluciona. La cantidad de surfactante en ambos es similar para un equilibrio. No me voy a complicar la vida nunca más porque ¿está bien? Pero entiéndase de que la solución es la siguiente. No le pones más a uno o menos al otro. La distribución según los trabajos de investigación es parecida. ¿Por qué? Porque en este no tiene tanta presión de colapso, para empezar. A diferencia de este. En teoría, este tendría más, ¿verdad? Según lo que se le está rotando. ¿Sí o no? Porque este es más pequeño, necesita menos. Esto es más, necesita más. El organismo ha diseñado de que ambos reciban la misma cantidad aproximada por supuesto, de surfactante. ¿Por qué? Porque este no necesita tanto surfactante, porque no tiene, su presión de colapso es menor. En cambio, como este necesita un poquito más, podríamos decirlo así, pero le da la misma cantidad, que se soluciona ese asunto de la presión de colapso. O sea, la inestabilidad ahora se equilibra para que el aire pueda pasar y no sea afectado ninguno de los dos, y ninguno se achique ni el otro crezca. Hay otra razón por eso, por esa causa biológica que tenemos. Este capilar de aquí, aunque no lo crean, está diseñado para pasar una cantidad de sangre con glóbulos rojos, oxigenados o desoxigenados. Que llevan dióxido de carbono. Y vamos a ver más adelante que el término desoxigenado es mentira, porque sí tiene oxígeno. Pero tiene mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, este capilar está diseñado especialmente para el radio de este alveolo. O sea que este, digamos, solo como ejemplo igual, para que se entienda, lleva 70 dióxidos de carbono y los tiene que cambiar por, no sé, digamos, 50 oxígenos. ¿Está bien? Entonces está diseñado para esa cantidad. Y este capilar, digamos, está diseñado para llevar 100 dióxidos de carbono y cambiarlos por 80, digamos. ¿Sí? La inestabilidad, si es que no existiera surfactante, sería que este se achique. Pero este vaso no va a cambiar. Entonces ahí habría un problema. Bueno, se analiza desde el punto de los problemas que tuviera el alveolo si es que no hubiera surfactante. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Gracias, tenemos surfactante. ¿Sí o no? Entonces, agradezcan que todos nacemos. Y si es que no tuviera surfactante, ¿qué es lo que pasa? Tienes colapso, tendencia a la inestabilidad, tendencia a producción de edemas y tienes un problema. Hay pacientes que nacen con eso. ¿Verdad? Hay pacientes, pero es muy poco. ¿Está bien? Bueno. Entonces, volvemos y aquí estaba el macrófono, ¿no? Y este es el de los tipo 2 y esta es la capa. Ahora ya está. Y ahí está el
que haber la difusión de dióxido de carbono por oxígeno. ¿Sí se entendió? Es un poco complicado esa parte, pero ¿de qué te sirve esto? Tienes que entender que hay pacientes que pueden tener alteraciones en el proceso respiratorio, especialmente aquellos pacientes que son o que tienen reacciones antígeno-anticuerpo de tipo alergenos. Los que hacen práctica nos hablan de inmunología, ¿verdad? Se explicaba que dos eran los linfocitos que actuaban, ¿verdad? Eso no les pasó, porque, por ejemplo, la histamina era el principal problema. Por eso tomamos antihistamínicos, ¿verdad? Entonces, el principal problema es con esos pacientes asmáticos que ustedes tienen, que se puede bloquear. Entender un poco de que la hematosis se produce en esas pequeñas unidades funcionales del pulmón denominados alveolos pulmonares y todo lo complejo que es nuestro organismo, hace notar de que nosotros tengamos que entender la fisiopatología para no tener problemas en el consultorio, especialmente si es que hubiera algún problema de que se cierran las vías aéreas, especialmente con algunos pacientes, ¿no? Que más adelante igual vamos a ver. Bueno, otro aspecto que debemos considerar un poco son las propiedades de los gases. O sea, un gas, como el aire atmosférico, tiene una temperatura, tiene una energía y tiene una presión. Entonces, cada una de las moléculas de los gases que ocupan un lugar tienen un volumen, ¿está bien? Y las masas de cada gas representan el tamaño y el número de las moléculas que la componen. Y a eso nosotros le vamos a llamar presión, ¿está bien? La concentración de las moléculas. Veamos lo siguiente para que ustedes entiendan. Vamos a ver qué hora es y con esto terminamos para que no les quite tiempo. Pero para que la próxima clase sea más sencilla. La composición del aire atmosférico tiene oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, argón, helio, freón, neón, todo eso. La suma de cada una de las moléculas que acabamos de decir en porcentajes, te da una cierta cantidad de presión que se puede medir en milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, la suma de las presiones te da una presión total, que son 760 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿A qué me refiero esto? Cuando yo les pregunto algo, si yo me refiero solamente al oxígeno, ¿es una presión total? Entonces, ¿qué es? ¿Una presión? Parcial. Si yo me refiero solo al dióxido de carbono, ¿a qué me refiero? ¿Una presión total o parcial? Parcial. Entonces, no se confundan con esto. En la evaluación misma, no se confundan. Cuando yo hablo de presión parcial, es que me estoy refiriendo a una presión parcial de uno de estos componentes. ¿Y cuáles son los más importantes? Solamente nos vamos a abocar a dos, dióxido de carbono y oxígeno. Ya está. Y esto lo tengo que saber en el torrente sanguíneo, cuánto es la presión del oxígeno y cuánto es la presión del dióxido de carbono. Y en el alveolo pulmonar, ¿qué tenemos? Oxígeno y dióxido de carbono. ¿Pero solo eso tenemos? No, tengo todo esto. Entonces, esa es la razón por la que nosotros no vamos a hablar de la presión total, sino vamos a hablar de presiones parciales, porque nos estamos refiriendo solamente a uno de los componentes, o a dos de los componentes. ¿Está bien? ¿Sí se entendió? Entonces, esa va a ser la razón por la que, por ejemplo, ya la próxima clase vamos a hablar de que la hematosis, ¿qué era la hematosis? ¿Qué otro nombre recibe? Ventilación. Ventilación pulmonar es del pulmón. ¿Por qué le va mal la evaluación? ¿Qué es la ventilación pulmonar? Inspiras y expiras. Y hay una frecuencia respiratoria, ¿sí o no? Pero eso es el pulmón, lo grande. Si yo me refiero a esto, ¿qué es esto? Y aquí hay una ventilación. Entonces, la ventilación alveolar va a dar a un lugar que se llama hematosis. Y la hematosis es el intercambio de... Entonces, no se olviden. La ventilación pulmonar es cuando tú introduces aire
ventilación y botas aire, respiras. Y la ventilación alveolar es lo que se va a dar en el alveolo mismo. Y va a intercambiar el dióxido de carbono por el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, las presiones parciales, fíjense, no son las mismas. No es la presión parcial la misma del aire atmosférico que respiramos que la que va a llegar acá. Hay unas pequeñas variaciones, si ustedes notan acá. ¿Lo ven? Entonces yo aquí considero una presión parcial de... ¿Cuánto es? 104. Y una presión parcial de ¿cuánto es? Ya. Ahora, este es el lugar donde está viniendo la sangre y aquí tiene que oxigenarse. ¿Está bien? Pero fíjense que acá también tiene presiones parciales. Presión parcial de oxígeno, ¿cuánto? 40. Presión parcial de dióxido de carbono, ¿cuánto? 40. Entonces, ¿aquí tiene oxígeno o no tiene oxígeno? No es sangre desoxigenada. ¿Verdad? Solamente que la presión parcial del oxígeno, porque es menor cantidad, porque decíamos antes, está en relación a la cantidad de moléculas. ¿Sí o no? Como aquí hay menor cantidad de oxígeno, la presión parcial cambia, ¿ve? Presión parcial de oxígeno 40. ¿Y aquí cuánto tengo? 104. ¿Ven? Que es mayor. ¿Y aquí cuánto tengo? 45. 5 nada más es mayor y aquí tengo 40. ¿Ven que es invertido? Entonces, cuando pasa por acá, aquí está lleno de oxígeno y hay una mayor presión parcial de oxígeno. Y esa es una de las razones por que se entiende, digamos, la hematosis, que pueda pasar por difusión simple. ¿Acá? ¿Sí? Y luego este otro, el dióxido de carbono, sí. Bueno, hay unas reacciones químicas ahí, ¿no? Pero luego vamos a entender entonces dos cosas. Y con esto termino, ahora sí les prometo. Para que la próxima sea... Dos cosas quiero que consideren. Una es la presión parcial de oxígeno, que me interesa acá, porque fíjense, aquí la sangre llegó de una forma, y aquí como está, ¿ven? Está de otra forma, ¿no? Listo. Y aquí hay otro término que voy a utilizar más adelante, saturación de oxígeno. Y eso es lo que medíamos en esto del COVID, ¿sí o no? Entonces, lo que tú medías no era la presión parcial del oxígeno, tú necesitabas saber la saturación de oxígeno. Y cuando van a trabajar con anestesia o con un anestesiólogo, cuando quieres valorarlo, ahora todos podemos adquirir un oxímetro de pulso, le pones y hay unos aparatitos que te dan la saturación de oxígeno. ¿Está bien? Y eso tiene que mantenerse en unos parámetros fisiológicos, porque cuando cae, es mortal. Yo cuando estaba operando a mi paciente, veo el aparato ahí, baja, 40, 50, y le miro a Carlos, que es el anestesiólogo en mi trabajo, y me dice, hazte un lado. Yo le dejo y me lo estabiliza al paciente. Veo, no pasaba nada y yo estaba... Sí, porque la paciente además tenía varices y no tenía buena circulación, y le vendó los pies y todo eso, y estás con el paciente ahí. ¿Y qué pasa si estás trabajando ahí? Vienes al especialista, por supuesto, porque tú no haces eso. Pero yo veía caer la saturación de oxígeno y le miraba y le digo, me dice, no, es tranquilo. Y yo le digo, pero ya, te la estabilizo. Está bien. Está, es un capo, me la estabilizó, lo voy a volver. ¿Cuánto tengo tiempo? No, dale, no hay problema, tú dime cuánto tiempo. Ya está. Entonces trabajas en equipo, ¿está bien? Pero tenemos que entender esto, qué es lo que pasa, ¿no? Yo veía 50, primero 60, ya estaba yo, 50, y ahí me dice ya, hasta el lado, porque estaba bajando mucho, ¿no? Entonces voy a utilizar dos términos. Presión parcial de oxígeno y saturación de oxígeno. Y ahí acabamos. ¿Está bien?